Amén. Quiero que todos lean ahí y van a subrayar lo que les vaya diciendo que es importante para sus vidas, para que puedan entender el propósito de Dios para ustedes. Hay un propósito revelado en esa palabra y tal vez muchos de ustedes no entienden la revelación que Dios quiere traer a sus vidas. Hoy, Luis, Dios va a hablar a tu vida. Amén. Así que pon atención, Luis, porque Dios te quiere conocer. Más bien, Dios ya te conoce. Amén. Vamos todos ahí a Jeremías. ¿Todos listos? Ok, Jeremías. Vamos a comenzar con el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué dice? Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué quiere decir? Tú ya habitabas en la eternidad juntamente con Dios. Y en esa eternidad Dios te tenía en sus manos. En esa eternidad Dios te tenía seducido y enamorado. En esa eternidad tú le pertenecías a Él. Y luego dice: y antes que nacieses te santifiqué. Cuando ibas a venir al mundo, Él te estaba entregando al mundo santo, santificado, sin pecado, limpio y puro. Amén. Y luego dice: y te di por profeta a las naciones. Contesta Jeremías y dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. ¿Qué dice Dios? A todo lo que te envíe irás. Y luego dice: y dirás todo lo que te mando. ¿Qué dice Dios? Dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos. ¿Qué dice Dios? No temas delante de nadie. De nadie. Y luego dice: porque contigo estoy para librarte. ¿Con quién está Dios? Contigo. Dice Jehová: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto aquí mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está apresurando su palabra. ¿Para qué? Para ponerla en obra. ¿En quién? Diga: en mí. En mí. Dios pone su palabra para que yo la ponga por obra en mí. Amén. Entonces, vemos que Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento, un profeta mayor, un profeta en el cual habitaba en la tierra de Anatot. Era un profeta que venía de descendencia de profetas. Dice que se vaya a su tierra Anatot. De ahí nace Jeremías. Y Jeremías es puesto como un profeta mayor a las naciones. Jeremías la predicó a Judá principalmente, pero también estuvo predicando a Egipto, a Babilonia, a Siria, y predicó durante 41 años. Le predicó a muchos reyes de Judá, le predicó al último rey de Judá. La palabra de Dios le llama el profeta llorón. Siempre se la pasaba llorando. ¿Y saben por qué lloraba? Porque los reyes y los líderes religiosos eran muy crueles con él. Y todo lo que decía traía como recompensa ir al calabozo, ser azotado, ser apedreado, ser lastimado, ser burlado. ¿A quién le ha pasado eso cuando predica la palabra de Dios? ¿Cómo se burlan de ustedes, ¿verdad? Cuando predican la palabra de Dios? Bueno, mis profetas llorones, hoy es el tiempo que tomen la palabra de Dios y se conviertan en verdaderos guerreros. Hay un llamado especial en esta palabra para cada uno de ustedes. No estoy diciendo que todos van a ser profetas, pero sí hay un llamado especial. Un llamado de evangelizar, de ser maestros, pastores, profetas o apóstoles o misioneros. Un llamado
en el cual ustedes tienen que ejercer ese don y ese ministerio que Dios está poniendo a su vida. Pero ¿qué pasa cuando alguien no recibe el llamado o no lo quiere ejercer el llamado? ¿Sabes qué va a pasar cuando tú no quieres recibir un llamado de Dios? Tu vida no va a ocurrir nada extraordinario. En tu vida vas a estar aburrido. No va a haber nada que te motive, porque siempre habrá un vacío en tu corazón que solamente lo puede llenar Dios a través del llamado que te ha hecho a servir. Tal vez por eso algunos de ustedes todavía no sienten la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas, o tal vez todavía no sienten la plenitud de Dios trabajando en paz en su corazón, porque hay un vacío. No están sirviendo como deben de servir, o no están laborando para el Señor. Dice la palabra que fue escogido desde el vientre de su madre. Había un designio específico desde la eternidad para que Jeremías le sirviera. Hoy yo te pregunto a ti, ¿no crees que hay un designio especial de Dios para tu vida, para que le sirvas? ¿O crees que estás aquí de oquis? ¿O crees que estás aquí de pasadita? ¿O crees que estás aquí porque te trajeron? Valdría la pena meditar y pensar realmente por qué estoy aquí hoy. ¿Qué me trajo hoy aquí? Porque hoy te trajo Dios para darte una palabra especial. Amén. Entonces busquemos realmente qué nos quiere enseñar hoy Dios. Amén. Vamos a hablar acerca del llamado. Y vamos a Jeremías 1, 4 y 5. Jeremías 1, 4 y 5. Amén. No nos vamos a salir de ese tema, para que su Biblia siempre esté puesta ahí, ¿ok? Dice: vino pues palabra de Jehová a mí. Hoy, ¿qué estás recibiendo tú? Palabra de Jehová. Hoy Dios no está bajando directamente a hablar a tu oído, pero Dios ha puesto hoy a un hijo de Él para que te hable al oído. Y dice: vino palabra de Jehová. Y luego dice en el versículo 5: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Aquí podemos ver la palabra conocí. Es una raíz primaria del hebreo, y dice conocer, significa conocer, conocimiento, considerar. Luego dice cuidar, familiar. Cuando Dios te habla de esta manera, de que te dice te conocí, quiere decir que es una persona familiar a ti, una persona muy cercana a ti. Dios está tan cerca de ti que te conoce en todo, todo. Pero también dice que te santifiqué, y la palabra santificar quiere decir limpiarte en todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, porque eso es lo que quiere Dios, una limpieza plena y total. Y luego dice aparté, te aparté, ¿para quién? Para mí, para Dios. Luego dice te consagré, te dediqué, te preparé, te purifiqué, y hoy te hago santo. Desgraciadamente, a muchos les gusta el pecado, a muchos les gusta la vida del mundo y del placer, pero eso es contraposición a lo que Dios quiere hacer contigo. Y en el proceso en el que tú estás en el mundo y quieres servirle al Señor, hay un proceso de purificación, hay un proceso de refinación en tu vida, en tu ser espiritual. Y duele. Todo proceso para que pueda ser bendecido por Dios necesita ser trabajado desde el interior. ¿Qué pasa cuando Dios empieza a trabajar desde tu interior? Empieza a sacar todas las impurezas que tú ni siquiera te habías dado cuenta que estaban mal en ti. Y cuando empieza el Señor a trabajar dentro de ti, a ti te empieza a doler. Muchos
muchos la agarran con ponerse en contra de Dios. Muchos dicen, ¿por qué a mí, Señor, si yo soy bueno, santo y puro? No, no eres tan puro, por eso Dios te está pasando por la prueba. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti. Dios quiere siempre sacar lo mejor de ti. ¿Qué pasa en las minas? Cuando es extraído los minerales, el oro viene pegado con mucha impureza y tiene que ser pasado por un proceso por diferentes procesos: decantación, calentamiento de las calderas para que el oro se funda, los minerales se fundan, hay una separación de los minerales, las rocas son molidas, piedra con piedra. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone una piedra al lado tuyo para que la piedra que eres tú sea molida y saques lo mejor. ¿Sí sabían que somos considerados en la palabra como piedras? Usted es una piedra viva que estamos edificando una casa espiritual en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, eligió. Elegir quiere decir seleccionar, estimar, calificar. Cuando Dios te dice, te escogí, quiere decir que eres para Él un hijo predilecto. A ver, diga conmigo, yo soy un hijo predilecto. Dios me escogió. Por eso estoy aquí. Amén. Y luego dice, agradable, aventajado. ¿Cómo te ve Dios hoy? Agradable. ¿Y cómo te está viendo Dios? Que ya estás aventajado. Ya hay un proceso de purificación en tu vida. Ya comenzaste a ser tratado en tu vida. Él te ve aventajado. Y como Dios te ve aventajado, Él quiere aventarte a servir. Él quiere aventarte a que ya vueles. Así como las águilas avientan a sus polluelos. Tómala, los avientan desde arriba. Ya te va el pollito ahí, el aguilucho. Así aprenden a volar. Y los avientan una y otra vez hasta que vuelan. Así te va a aventar el Señor. ¿Estás dispuesto a ser tratado? Es más, muchos ya fueron aventados. Nada más que no se han dado cuenta. Amén. Entonces la palabra elegido en el diccionario bíblico dice, escogido por Dios para lograr la gloria. A ver, repita conmigo, yo soy un escogido por Dios. Ismael, yo soy un escogido por Dios. No te escucho. Yo soy un escogido por Dios. No, yo te quiero escuchar. Yo soy un escogido por Dios para llevar su gloria. Amén. Gloria a Dios. Así que tú eres un escogido por Dios para llevar la gloria. A veces las circunstancias son tan difíciles en el hogar, en la familia, que nos olvidamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero recuerda que Dios utiliza al ser que más amas para sacar lo peor de ti. Y una vez que saca lo peor de ti, te empieza a pulir para hacer lo mejor de ti. ¿Cómo te das cuenta cuando estás mal? Cuando alguien te echa bronca, cuando alguien te pelea. El problema es que piensas que estás bien. Si estuvieras bien, no habría quien te echara pelea. Y tú piensas que estás bien. No puede ser. Si estoy bien, nadie me va a echar pleito. Entendamos que somos un espejo, que nuestra amada es un espejo a nosotros, y así como vemos a la amada, es como somos. Hay mujeres que eres un problema. No, el problema eres tú. Ay, esposo, eres un problema. No, el problema eres tú, mujer. Espejo. Y en ese espejo somos medidos y somos confrontados cara a cara. Y en esa confrontación cara a cara es donde Dios está puliendo nuestro temperamento para sacar un buen carácter y formarlo para poder servir
para la gloria de Dios. Y entonces poder llevar esa gloria, y cuando estemos allá afuera con la gloria de Dios transformando nuestra vida, nuestro carácter, ¿sabes qué? Van a pasar cosas maravillosas, van a pasar cosas sobrenaturales. Y cuando estés allá afuera, los que están afuera van a querer tener lo que tú tienes adentro. Nada más no les digas que pasaste por un proceso muy duro, porque no van a querer venir. ¿Cierto o no es cierto, Lucito? ¿Ah? Usted dígale a alguien, que venga alguien y le diga, oye, yo quiero ser como tú. Y usted empieza, no hombre, me fue así, 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 va a ser. Luego nos vemos. Ya no va a querer. Habla del momento del proceso. Amén. Dios ya tenía intimidad con nosotros desde antes de nacer. ¿Cuál es la intimidad? La intimidad es tener cercanía con el amado. La intimidad es estar y conocer cómo el amado piensa. Si tú conocieras a tu amada verdaderamente como piensa, no harías lo que haces y te comportarías bien. ¿Qué nos falta? Tener mayor intimidad, hablarnos más al corazón, conocernos más. El problema es que en las relaciones matrimoniales es de que como vivo ya con mi mujer, pienso que ya todo lo sé. Como si lo que estuviera pensando hoy fuera lo mismo que pensaba hace 20 años. O como si lo que estuviera pensando hoy, yo ya lo tuviera aquí por adivinación. No se puede. Y la única manera de conocer cómo piensa mi amada es preguntándole, amada mía, ¿cómo estás hoy? ¿Qué necesita hoy la reina? ¿Qué necesita hoy la chiquita, preciosa, mamacita hermosa? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Intimidad. Intimidad. Intimidad no quiere decir solamente relación sexual. Intimidad quiere decir una comunión de espíritu a espíritu. Amén. ¿Cómo estuvo el llamado de Jeremías? ¿Jeremías contestó correctamente al llamado? No. Jeremías siempre puso excusas como tú hoy pones excusas. ¿Qué excusa estás poniendo hoy para servirle al Señor? Jeremías dijo, es que yo no te puedo servir porque soy un niño. Y tú podrías decir, es que si soy un niño, acabo de nacer en Cristo. No es un pretexto para servirle al Señor. Y después pone otro pretexto, el sentirse descalificado, incrédulo y dudar del ministerio que Dios le está otorgando. Hoy te está dando un ministerio Dios, pero tú estás incrédulo y dudas de tu verdadero llamado a servirle al Señor. ¿Cómo le contesta Jeremías? En el 1:7 le contesta al Señor y le dice, no digas soy un niño porque no te envié. Bueno, ya lo vi eso. El 1:6, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Todos sabemos hablar, todos sabemos expresarnos. Moisés era tartamudo y se daba a entender. No eres tartamudo. Con todos los que platicaban, ningún tartamudo hay. Amén. Se pueden expresar. No digas soy un niño porque todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Y la otra expresión de duda es el temor. Jehová le dice, Jehová conoce nuestros pensamientos y le dice, no tengas miedo. Antes que Jeremías expresara su miedo, le dice, no tengas miedo, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Jeremías murió en manos de los profetas que lo acusaban. No. Jeremías murió en manos de los reyes que lo metieron al calabozo, a las prisiones, a los pozos llenos de barro y llenos de excremento y llenos de porquerías. No murió. ¿Qué quiere decir? Jehová ya le había prometido que él iba a estar con él en todo lo que hiciera. Amén. No murió. Hoy, ¿qué te está diciendo a ti Dios? Por servirle a él no vas a morir. Por servirle a él vas a vivir.
por servirle a Él, Él te va a sostener, te va a guardar, te va a dar. Amén. Entonces siempre va a haber un respaldo lleno de autoridad y de poder cuando Dios te hace un llamado. Cuando Dios te pone en una familia para que le evangelices, le prediques de la palabra de Dios, ahí va el respaldo de Dios, la autoridad y el poder. ¿Para qué? Para que sucedan cosas maravillosas. Si vas a orar por el enfermo va a ser sanado. Si vas a orar por la persona que viene en angustia, va a ser llena de la paz. El respaldo de Dios va a estar delante de ti, en ti y dentro de ti. Va a estar lleno de autoridad y de su gloria. Dijimos que cuando dice la palabra elegir, quiere decir que seamos portadores de la gloria de Dios. Amén. Tú eres un portador de su gloria. El Señor sella la palabra. En todas las contestaciones que le da Dios a Jeremías, le dice: Jehová extendió tu mano, Jehová te tocó, Jehová dice así. En todo estaba afirmando lo que le estaba diciendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te llama, hay un sello en su palabra, hay una afirmación correcta por la cual tú ya no tienes que dudar. No tienes que dudar del llamado de Dios. Amén. Dios va a estar ahí. Entonces, ¿qué nos llama la palabra? A tomar decisiones. Y hoy yo te pregunto, ¿por qué Jeremías no quería tomar el llamado de Dios? Pero ahora te lo voy a preguntar mejor todavía. ¿Por qué no te has animado a tomar el llamado de Dios? ¿Qué detiene tu ministerio? ¿Qué detiene tu vida para que no le sirvas al Señor? ¿Qué pretexto le vas a poner hoy a Dios? Amén. Cuando le dio Dios el poder a Jeremías para alcanzar su potencial, ¿cómo se lo dio? Dios le da el poder a Jeremías. Pero primeramente, para que Dios te dé el poder, ¿qué tiene que hacer Dios en tu vida? Mostrarte dónde estás mal. Siempre Dios va a poner problemas en tu vida para mostrarte dónde estás mal. Yo tengo un problema ahorita en deudas. Dios me había dicho hace 3 años que pagara mis deudas, que pagara mis tarjetas de crédito y que no me endeudara, y no hice caso. Dije, no, le doy 2 o 3 vueltas al dinerito otra vez. Soy empresario, tengo una empresa y tengo varios negocios. Por no pagar las deudas, ahorita los intereses están muy altos, por no haber pagado las deudas. Entonces, Dios me mostró mi problema. Dios sacó a la luz mi problema. En este caso te estoy hablando de un problema financiero, pero Dios quiere tratar más sobre un problema de identidad. ¿Cómo estás delante de la presencia de Dios? ¿Cómo te sientes delante de la presencia de Dios? ¿Te sientes como hijo? ¿Te sientes como amigo? ¿Te sientes como un siervo? ¿Cómo te sientes delante de la presencia de Dios? Y en base a cómo te sientas en esa identidad, va a ser como Dios te pueda utilizar. ¿Cómo nos convendrá más vernos delante de la presencia de Dios? ¿Como siervos o como hijos? Como hijos. Cuando tú empiezas a entender que tú tienes una identidad de hijo, comienzas a hacer lo que ves hacer al Padre. Mis hijos ven, mis hijos hacen lo que yo hago, porque lo ven, porque lo imitan. Amén. Así van a ser tus hijos. Lo que ves hacer al Padre, tú lo haces. Lo repites, se llaman ciclos. Cuando son de bendición, son ciclos de bendición. Cuando son de maldición, son ciclos de iniquidad. Busquemos siempre imitar lo bueno. Amén. Entonces, aquí nos dice Jeremías, oh Dios, que quiere que alcances tu potencial en Cristo, que te dice que el diablo, el engañador, siempre va a buscar la manera de engañarte para que tú no puedas tomar la habilidad que Dios ha puesto en ti. Unos tienen habilidad para hablar, otros tienen habilidades con sus manos,
Otros tienen mucha astucia y siempre ven el futuro, como quien dice, no adivinos, o sea, ven las cosas como se deben de hacer en un futuro próximo. Hoy necesitamos identificar cuál es tu potencial en Cristo, y tú ya lo sabes. El problema es que el enemigo te ha hecho creer que no eres así o que no lo tienes. Cuando tú vives atado a la inseguridad y al temor, va a ser muy difícil que puedas alcanzar el potencial que Dios quiere para tu vida. Amén. Necesitamos desatarnos. ¿Desatarnos de qué? De todo lo que es temor e inseguridad. Esa es la peor arma que tiene el cristiano, el temor y la inseguridad. Tenemos que quitarla, sacarla de nuestras vidas. Amén. Vemos cómo Dios busca que tú te centres en las habilidades que Él te está dando. Muchas personas se fijan mucho en los problemas que han tenido en la vida y se quedan enfrascados a esos fracasos. Y como vivieron una vida de fracasos, hoy que están en el presente y van a empezar a realizar su futuro, vuelven otra vez a la vida del fracaso y entonces dejan de aceptar las verdaderas bendiciones que Dios tiene para su vida. Jeremías tenía el llamado de profeta, tenía las cualidades del profeta, tenía las habilidades del profeta, tenía la palabra de Dios en su boca. Sin embargo, estaba dudando. Y en esa duda no podía cumplir el propósito de Dios. Él se sentía incapaz de hablar. Se sentía incapaz de hablar. Se sentía que era demasiado joven. Había un yugo extremadamente fuerte de incredulidad en su vida que no le permitía conocer más de cerca a Dios. Hoy, ¿la incredulidad está haciendo estragos en tu vida? ¿Le has dejado de creer a Dios y le estás creyendo a tus circunstancias? ¿Le has dejado de creer a Dios que Dios quiere matrimonios unidos para fortalecer la familia y bendecir naciones? ¿Le has dejado de creer a Dios que el matrimonio es santificado por Él y que por lo tanto debe de ser indivisible? ¿Le has dejado de creer a Dios? Estás entrando en un yugo de ¿qué? De incredulidad. Y mientras tú tengas esa incredulidad, va a ser muy difícil que Dios pueda usarte para transformar vidas. Amén. Dios quiere siempre romper los yugos. Él quiere estar rompiendo todo aquello que no te sirve. Amén. Las decepciones podrían imposibilitar los llamados de Dios, ¿cierto o no cierto? ¿Sí o no? Si yo estoy decepcionado de mi amada, ¿crees que yo pueda bendecir a mis hijos? No, es muy difícil, porque en mi corazón hay amargura, hay resentimiento, hay falta de perdón. ¿Yo podré ser de mucha bendición a mis hijos cuando yo tengo un sentimiento de amargura? No. Por eso Dios tiene que trabajar internamente en tu corazón, que puedas perdonar, que puedas ser sanado, restaurado. Toda restauración necesita ser tratada por Dios desde adentro, en el corazón. Amén. Entonces, cada vez que tú te sientes inseguro, cada vez que tú te sientes decepcionado de la vida, cada vez que tú te sientes descalificado porque no puedes cumplir la labor o las funciones que Dios te ha puesto en tu vida, o bien que otro ha puesto en ti, porque muchas veces la amada pone funciones en nosotros. Nos ven de una manera tan alta que cuando no llegamos a esa manera tan alta, a esa vara tan alta, nos empiezan a decir: eres inútil, no sirves para nada, no provees, no eres un buen proveedor. ¿Por qué me casé contigo? Si fulanito de tal tenía más billetitos.
descalifican. El amado o la amada pueden descalificar. Y al descalificar, tú dejas de cumplir el propósito de Dios, la bendición de Dios para la vida de la familia completa. Cuando un esposo o esposa es descalificado, el propósito de Dios es nulificado, deja de funcionar. Y entonces viene la división, viene la separación, viene la ruina. Y cuando se arruina un matrimonio, se arruinan los hijos. Y lo que vive el padre, viven los hijos. Separación, divorcios, abandonos. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Entonces, Dios lo que quiere es que tú no te decepciones, que tú sigas adelante con el propósito que Dios tiene en tu vida, que tú tengas el estándar de Dios en tu corazón, no el que te pusieron, el que Dios quiere que tú tengas, y que en base a ese estándar que Dios está poniendo en tu corazón, tú trabajes en él para que sigas desarrollándote, para que sigas creciendo, para que sigas madurando. Entonces, cuando tú tienes ese estándar de Dios en ti, podrás ver que el llamado de Dios es una asignación divina, un propósito divino para alcanzar la gloria de Dios en tu vida y en tu alrededor. Amén. Ahora yo te voy a decir, ¿quién realmente está capacitado para servirle a Dios Todopoderoso? Nadie. Cuando yo fui llamado por Dios al sacerdocio, al pastorado, yo fui el primero que me descalifiqué. ¿Y sabes con qué me descalificaba? Señor, soy un empresario, me pusiste de empresario, ¿qué voy a hacer de pastor? Mira, Señor, con las empresas yo te sirvo, yo te construyo iglesias, yo te doy para tu obra, Señor. ¿Para qué me quieres de pastor? Cada quien se descalifica porque piensa uno que donde está uno es lo mejor, cuando Dios quiere posicionarte en lugares mejores. ¿Qué podrá ser mejor? ¿Tener una empresa o dos, tres empresas? ¿O tener la empresa del Señor? La empresa del Señor. No hay nada mejor que transformar matrimonios. No hay nada mejor que restaurar matrimonios. No hay nada mejor que hacer hombres útiles a la sociedad y a Dios. No hay nada mejor que cambiar vidas. Y para mí ha sido un gozo, para mí ha sido una alegría el poder servirte. Espero que tú algún día puedas también servir y que sea un gozo y una alegría para ti. Amén. Denle un aplauso a Dios. Cuando tú te centras en tus capacidades, cuando tú te centras en tus habilidades, cuando tú te centras en lo que eres, tu sabiduría, tus ingresos, tus finanzas, ¿sabes qué va a pasar? Vas a perder. No te va a rendir. Pero cuando tú te centras en Dios, le das la honra a Dios, te pones al servicio de Dios y le dices a Dios, aquí está todo lo que soy, Señor, a ti te lo entrego, tú me lo diste, a ti lo entrego, úsalo como tú quieras. Entonces la bendición de Dios se multiplica, se extiende, se expande. Empieza a ver cosas diferentes en tu espíritu. Empiezas a velar las cosas de Dios y no las cosas de la carne. Amén. Ves desde una perspectiva diferente las cosas. Amén. Entonces, ¿a qué te digo hoy? No te centres en lo que eres. No te centres en tus habilidades, en tus cualidades, en tu sabiduría. No te centres en eso. Céntrate en el propósito de Dios. ¿Por qué Dios te trajo a ser cristiano? ¿Por qué Dios te trajo a una iglesia cristiana? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Cuando te centras así, de esa manera, Dios va a empezar a transformar todo tu alrededor, todo lo que vives. Amén. Amén. Entonces, tú debes de entender que tus fracasos y tus decepciones tienen que quedar en el pasado. Tienes que entender que a través de la fe tú vas a recibir las bendiciones en un futuro. Busca moverte en la fe. Busca moverte en el propósito de Dios.
Busca siempre cuál es el anhelo de tu corazón. El anhelo, lo que más deseas en el corazón, porque la mente piensa diferente, ¿ok? La mente desvaría mucho. Dios cree en mí, di conmigo, Dios cree en mí y tiene un destino divino para que cumplas. Repítalo otra vez. Dios cree en mí y tiene un destino divino para que cumpla. Tienes un destino divino. Tienes un destino divino. Amén. Amén. Ok. Dios quiere tocar tu debilidad y romper los yugos para darte poder para vencer. ¿Dónde está la debilidad? Dicen unos, tengo debilidad de huesos, tengo debilidad en mis piernas, estoy cansado, ay, me siento débil. ¿De dónde viene la debilidad? Actívense. La carne, dicen, de la mente. ¿Dónde viene la debilidad? De la boca. Lo que confiesas con tu boca, eso sucederá. Por eso Jehová tuvo que tocar la boca de Jeremías, y dice la palabra, y Jehová tocó la boca. ¿De quién? De Jeremías, porque él mismo se descalificaba, porque él mismo se debilitaba, él mismo declaraba fracaso. ¿Por qué en la vida no alcanzamos el éxito que Dios nos ha llamado a alcanzar? Porque nuestra boca habla mal, porque en nuestra boca salen muchas acciones negativas, maldiciones, pleitos, contiendas y toda cosa malvada. Cuando tú estás hablando de esa manera, no vas a alcanzar el propósito de Dios o la meta que Dios ha trazado en tu vida. La palabra en el Strong, tocar, fíjate bien lo que dice tocar. Tocar quiere decir poner mano. Algunas veces les hemos puesto mano a nuestros hijos, ¿verdad? Unas buenas nalgaditas, ¿sí o no? Sí. Pues fíjate lo que dice. Encima, violentamente. Tocar quiere decir violentar. ¿Qué haces con tu boca cuando ofendes a tu amada? ¿Qué le estás haciendo? La estás violentando, la estás golpeando, aunque no le hayas dado con la mano. Y te estás golpeando también, exactamente. Recuerden, somos un espejo. Lo que golpeas te regresa. Yo las veces que maltraté a mi amada cuando era incircunciso, yo sentía dolor. Nunca de los nunca sentí gozo por maltratar a mi amada. Yo me imagino que tú estás igual. Yo me imagino. Y si no estás igual, ¿qué conciencia tan mala tienes? Porque a mí mi conciencia sí me acusaba. Y luego dice, golpear, castigar, derrotar, destruir. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos cosas negativas? Estamos destruyendo almas, estamos destruyendo vidas, estamos destruyendo futuros, estamos destruyendo metas, éxitos. Destruimos lo mejor de un ser humano, su espíritu. Azotar, derribar y herir. Entonces, podemos concluir que la palabra tocar implica una acción violenta contra la debilidad. Te repito, la palabra que utilizó Dios fue tocar. Dios utilizó una acción violenta y golpeó la boca de Jeremías. Le golpeó la boca. ¿Para qué? Para desbaratar todas las acciones negativas que habías hecho con tu boca. Y hoy Dios quiere que la acción violenta que Él va a hacer hoy con tu boca es destruir todas las palabras negativas con las cuales te has maldecido y con las cuales has maldecido tu matrimonio, tu hogar y tus hijos, al igual que tus finanzas.
manera tan violenta que puedas alcanzar el éxito y que puedas ser transformado con tu boca. Le dice Jehová a Jeremías: tocó tu boca, y después le dice: y yo he puesto palabras mías en tu boca. ¿Qué está haciendo Dios? Está poniendo palabras nuevas en tu boca para que aprendas a hablar correctamente y puedas alcanzar la bendición que Dios tiene para tu vida. Amén. Amén. Andrea es una mujer muy valiente y Dios quiere tocar tu corazón. Eres bella, Andrea. No dejes que nadie te vea fea. Amén. Eres muy hermosa. Dios te ama. Tienes que entender que Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformarla y quitar toda tu vida de pasado, de fracaso, de una manera violenta. Y tal vez te duela, pero si no comienzas hoy a cambiar la manera de expresarte, vas a seguir maldiciendo tu vida y la vida de los que te rodean. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje sano en tu boca. Y el lenguaje más sano es el que Dios establece en su palabra para dirigirte hacia tu esposa, tu esposo o tus hijos. Y para ti mismo. Cada vez que te des cuenta que vas a hablar una porquería con tu boca, cállate. Arrepiéntete. Y declara que no se lleve a cabo. Amén. 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 Porque no me salga con la tontería de que no me doy cuenta de lo que hablo. O no me salga con la tontería de los niños chiquitos. Es que se me salió. No, ya no es un niño chiquito. Y hoy le he hablado la palabra. Así que no hay pretexto para que me diga: es que él lo desconocía, es que él lo ignoraba. Hoy ya no lo ignora. Hoy no lo desconoce. Hoy lo conoce. Aprenda a hablar correctamente. Aprenda a declarar bendiciones. Amén. 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 Entonces, Dios quiere actuar con dureza contra las palabras negativas. Y hoy Dios te va a empezar a mostrar en tu mente, antes de que hables, si es correcto lo que vas a hablar o no. Y si Dios no te da la confirmación de que digas lo que estás pensando, cállate. Cállate. Amén. No hagas suposiciones, porque es la vida de la destrucción del matrimonio. Las suposiciones. No suponga. Ya le dije, usted no es adivino. Si no, sería brujo y no estaría aquí. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere impartirnos una nueva visión. ¿Y cuál es la nueva visión? Aprender a hablar correctamente. Y cuando nosotros aprendemos a hablar correctamente, las visiones, las ideas, los sueños, las revelaciones, los proyectos, la vida, la familia, los hijos, a dónde queremos llevar a los hijos, a dónde quiero mi matrimonio en ciertos años, entonces Dios empieza a dar una nueva visión, un nuevo proyecto de vida, una transformación dentro del matrimonio, una transformación dentro del hogar y una transformación dentro de mi vida. Amén. Amén. Entonces Jeremías 1:11, ¿qué dice? Jeremías 1:11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Es que tiene que ser una vara de almendro aquí en la palabra de Dios. Yo leía y leía, pues, ¿qué significa una vara de almendro, Señor? ¿Para qué pones una palabra de almendro? Cuando me estás llamando a un propósito, cuando me estás llamando a una bendición, cuando me estás llamando a servirte, ¿qué tiene que ver una vara de almendro? Miren, así es Dios. Así es Dios.
De la nada se saca las cartas. De la nada suceden cosas con él, y tremendas. Pero cuando vas a la palabra, lo que significan ciertas cosas, entonces puedes entender por qué viene una vara de almendro. Y hoy yo quiero que tú seas una vara de almendro. ¿Por qué quiero que seas una nueva vara de almendro? Porque el almendro representa la estación nueva, una estación nueva. El almendro es considerado como algo muy importante dentro del pueblo judío. El almendro es el primer árbol que florece en esa estación. Entonces el almendro representa una nueva estación en tu vida. Pero también el almendro significa el que vigila, el que siempre está en vigía, el que siempre está alerta, el que siempre está observando. Eso significa el almendro también. Entonces lo que quiere Dios es darte una nueva estación en la cual te puedas renovar y que estés atento, que estés vigilando, que lo que estás anhelando en tu corazón se lleve a cabo todos los días de tu vida, para que puedas llegar a la bendición de una nueva estación, una nueva vida. ¿Quién le gustaría tener una nueva vida? Yo no estoy diciendo que va a reencarnar. No estoy diciendo, como le dijo Nicodemo, es necesario que vuelvan a ser de mi madre. No. Estoy hablando de una transformación, de que verdaderamente estés harto de lo que eres para convertirte en algo mejor. O bien, muchos están contentos con lo que son, pero hay áreas de su vida que no están contentos, me supongo, ¿verdad? ¿O todos están contentos con lo que son? ¿No? Sí hay cosas que tenemos que renovar, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Amén. Entonces digámosle a Dios: Señor, hazme un almendro, dame una nueva estación, hazme que pueda ser un vigía en el propósito y proyecto que tienes para mi vida, y que yo guarde el camino y no me desvíe y pueda alcanzar el éxito y la bendición. Amén. Entonces yo tengo que ver el futuro como Dios me ve a mí. ¿Cómo me vio Dios a mí hace 3 años? ¿Sabes cómo me vio Él? Hace 3 años yo no era pastor, yo era empresario. Bueno, sigo siendo empresario también. Hace 3 años Dios ya me veía como pastor, y como me veía como pastor, me empezó a ungir, me empezó a enseñar, me empezó a seducir, me empezó a conquistar. Fue tanto su amor que caí, y hoy le estoy sirviendo como pastor. Así debe de ser el amor que tú le profeses a tu amada, que te seduzca tu amada día con día, y que tú seduzcas a la amada de tal manera que caigas rendido a sus pies. Amén. Y en esa búsqueda de la seducción, del amor, Dios te puede ir transformando y sanando, restaurando y confortando, y entregándote nuevos dones, nuevas misericordias, nuevos favores. ¿No te gustaría recibir de Dios el don del perdón? ¿No te gustaría perdonar a tu amado y a tu amada? Ese es el principal problema entre los matrimonios, la falta de perdón. Pero Dios hoy te está capacitando para llenarte de dones y de favores, de tal manera que puedas entrar a tu nueva estación, una estación llena de amor y de perdón, una estación llena de paz, una estación llena de consuelo, una estación donde te sientas gozoso de que tienes a alguien a tu lado que te pueda abrazar, que te pueda besar, que te pueda decir: qué bonita estás, amada mía. Y tú le puedes decir: mira qué grande, precioso y fuerte varón tengo a mi lado. Amén. Amén. Entonces tenemos que permitir
Que nosotros nos podamos ver como Dios nos ve. Dios me vio hace 3 años como pastor. Yo no me veía así. Y sin embargo se llevó a cabo el propósito de Dios. Hoy Dios, ¿cómo te está viendo a ti? Aida, ¿cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te está viendo hoy Dios a ti? Como una reina. Hoy, ¿cómo te ves tú? Pero tú eres una reina. ¿Amén? ¿Cómo se ven cada una de ustedes? ¿Cómo se ven hoy? Dios quiere que cambien esa manera en que se ven, para que se pongan a verse como verdaderas reinas, como verdaderas princesas. Amén. Y tú, varón, Dios te ve como rey y te ve como sacerdote del hogar. El sacerdote ministra la bendición a los hijos. El Padre, Dios Padre, me ministró a mí y puso su mano sobre mí y me dio una unción sacerdotal de pastorado. Y en esa función que Dios me ha dado es la misma función que yo derramo sobre tu vida. Cuando te impongo manos, estoy impartiendo una bendición sobre tu vida. Y esa bendición que yo te doy a tu vida es una bendición para que tú alcances el éxito, la plenitud, el destino, el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuán necesario es que los padres bendigamos a los hijos? Para que los hijos crezcan amados y seguros, fortalecidos. Amén. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo que lo amas? ¿Cuántas veces lo abrazas? ¿O ya te acostumbraste a decirle que es un inútil, que es un chillón, que no sirve para nada? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de llegar a una nueva estación. Amén. Entonces, Dios tocó a Jeremías y lo bendijo y le dio poder. ¿Sabes qué hago cuando yo te bendigo? Te doy de la autoridad y del poder que Dios me ha dado para vencer tus circunstancias, para vencer tus situaciones y para que de aquí te salgas con la fuerza necesaria para hacerle frente al mundo y que ese mundo que está afuera no te venza. Por eso estás aquí hoy, porque vienes a recibir la bendición de papá. Y por eso papá se acerca a ti y te abraza y te dice lo valiosa que eres para él. Ustedes para mí son valiosos. Ustedes para Dios son valiosos. Ustedes valen lo que pesan en oro. Amén. Denle un aplauso a Dios. Hoy te pregunto, ¿le pedirás a Dios que toque tus áreas de debilidad? Va a doler. Pero ¿le pedirás a Dios que toque tus áreas de debilidad? ¿Te vas a animar? ¿Te vas a animar? ¿Sí? A ver, los que se van a animar, digan conmigo: Señor mi Dios, toca mis áreas de debilidad de tal manera que yo pueda darme cuenta y sacarlas de mi vida. Yo quiero ser mejor, pero sobre todo quiero alcanzar el propósito de gloria que tienes para mí, a tu servicio. Amén. Dios guardará sus promesas y las cumplirá. Jeremías 1:12 dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Hoy lo que has dicho, Dios va a venir apresuradamente para hacer la obra en ti. Así que si lo dijiste, pues ya no hay como te rajes. Amén. Y si no lo dijiste, yo lo declaro como padre sobre tu vida, que Dios va a tocar tu corazón y te va a transformar. Y como autoridad sobre ti, tengo más autoridad que tú. Así que se va a cumplir, quieras o no quieras. Así que prepárate.
Amén. Apresurar significa estar alerta, vigilante. Amén. El área de tu corazón necesita un ajuste del Espíritu Santo. Así que permite que el ajuste del Espíritu Santo se lleve a cabo en ti. Esas emociones de fracaso, de duda, de venganza, de odio, de falta de perdón, de resentimiento, de ira, de enojo, van a salir. Repita conmigo, van a salir. Van a salir. No las quiero. No las quiero. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es el autor y consumador de tu historia. Y tu historia está ligada a Dios. Tú sin Dios no eres nadie. Y tú con Dios todo lo puedes. ¿Te conviene estar con Él o no? Te vuelvo a repetir. Tú sin Dios no eres nadie. Pero tú con Dios todo lo puedes. Amén. Amén. ¿Ya no quieres esto? Nena, ¿dónde andas? ¿Ya no quieres esto? ¿Cómo le hago para moverlo? Ya se murió. Entonces, vamos a concluir. Vamos a terminar con esta prédica. Amén. La conclusión que Dios me llevó a hacer es la siguiente. Nada más pasar a la siguiente, mi amor. ¿Ya? Ok. El engañador, el diablo, el enemigo, siempre va a estar trayendo los fracasos de tu vida a tu presente. ¿Le vas a creer? No. Las tácticas del enemigo tienes que ya reconocerlas. Cuando el enemigo está hablando a tu mente, diciéndote que eres un fracasado y que no sirves para nada, no le creas. Porque para Dios no eres un fracasado, eres un victorioso. Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario tu victoria. Por lo tanto, eres un hombre de victoria. Amén. Entonces, lucha duramente. ¿Qué quiere decir luchar? Pelear cuerpo a cuerpo. Lucha duramente para renovar tu mente respecto a tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un heredero y coheredero de Cristo Jesús. Tú eres un ser victorioso en Cristo Jesús. Lucha y renueva constantemente tu mente en tu identidad para Dios. Debes de conocer las tácticas del engañador. Cuando tú las conoces, te vas a dar cuenta cómo lograr tu libertad. Te vas a dar cuenta que Dios quiere derramar un poder para llevarte a la ruta de la libertad. Conoce las tácticas. Tú ya sabes cómo habla tu esposa, tu esposo. Y tienes que discernir que no es el que está hablando él, sino el enemigo que ha puesto palabras negativas en su boca para insultarte. No prestes atención a eso. Reconoce la táctica del enemigo. Quiere dividir el matrimonio. Perdónale a tu amado por dejarse usar por el enemigo para destruirte. Perdónale. No hagas caso a la contienda. No hagas caso al pleito. Siguiente. Si confiamos en Dios y en su palabra respecto a nuestra identidad y a nuestro futuro, entonces tendremos poder para derrotar a nuestros enemigos. Los espíritus de engaño que intentan menoscabar nuestra vida y finalmente destruirnos. No le hagas caso a los pensamientos de que no puedes. Sí puedes en Cristo Jesús. Sí vales en Cristo Jesús. Sí eres amado en Cristo Jesús. No le hagas caso al enemigo que te dice que nadie te ama, nadie me quiere. Todos me odian. ¿Qué me hace el gusanito? ¿No? Son malos para esos chistes, pero por ahí se acordan, ¿verdad? Ok. Entonces, Satanás va a tratar de robar nuestra bendición hablando mentiras a tu pensamiento y a tu vida. Creer sus mentiras es inclinarnos a sus palabras y robará nuestra identidad en Dios. Y nos proveerá uno de los dioses falsos a quienes nos inclinamos
para llenar el vacío que sentimos. Los dioses falsos son la idolatría, la mentira y el engaño. No creas a las mentiras de Satanás. El engañador está esperando que tú desconfíes de lo que Dios ha dicho respecto de tu identidad y de tu bendición. El engañador quiso engañarme diciéndome que yo no era pastor. Y puso a mucha gente, a muchos pastores, a muchos amigos, a muchos conocidos, a muchos consiervos, para decir que no era pastor. Pero ¿sabes qué? Yo le creí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy estoy aquí, respaldado en su autoridad y en su poder. Y por eso esta iglesia día con día crece. Amén. Pero a mí no me importa el crecimiento. A mí lo que me importa es transformar tu corazón. Así que si tú lo vas a hacer, si tú te dejas usar por Dios, Él te va a cambiar. Él te va a transformar de tal manera que puedas ser una persona útil para Él. No me interesa el crecimiento, me interesa tu corazón. Permite que Dios te cambie. Permite que Dios te cambie. Déjate ser seducido por Dios. Déjate ser seducido por Dios. Y Él va a cambiar tu vida. Va a cambiar los matrimonios que vienen con tanto dolor.